Ayer hablamos de la voluntad por vencer. Hace 49 años se vivían horas de una tremenda fe porque estaba esa voluntad de vencer. Y se iba a producir un hecho que iba a terminar con una dictadura, porque la dictadura no se podía aguantar. Porque el propio Lanús se había mirado para otro lado para ver si lo que ocurría en Córdoba volteaba al gobierno de Onganía, y él, que había sido conspirador contra Perón, no tuvo más remedio que llamar a elecciones porque ya no se podía tolerar 10 minutos más de aquella dictadura. Y el 11 de marzo, el pueblo en 1973 se iba a expresar en las urnas. En las vísperas, hace hoy 49 años, en la calle Oro, donde estaba el centro político del Frejuli, se movilizaban como si fuese la gran batalla, pero en cada una de las unidades básicas de los locales sindicales, de los gremios abiertos para esa elección, era una actividad intensa porque al otro día se iba a poder votar no por Perón, porque Lanús le había puesto restricciones. Si para tal fecha las personas que vivían en el exterior no estaban en la Argentina, no podían ser candidatos porque estaban directamente dedicados a Perón. Y un día dijo Lanús, si le da el cuero que vuelva, y en 1972 Perón, sobrándole el cuero, había regresado. Y entonces, como no podía ser el candidato, porque así eran las normas, la fórmula era Solano Lima, vicepresidente, un conservador, y Héctor J. Cámpora, el candidato a presidente, que había sido conservador en sus orígenes, pero que había participado en la fundación del peronismo y había sido presidente de la Cámara de Diputados, era el delegado de Perón, etcétera. La fórmula entonces, Cámpora Solano Lima, un día 11 de marzo, iba a triunfar en todo el país. Era la voluntad de vencer, era un frente, y en ese frente participaban también los demócratas cristianos, que habían nacido en 1955 en Córdoba en los comandos civiles. Uno de ellos, que fue electo senador, Antonio Allende, había sido integrante de la Junta Consultiva, que pretendió legislar en lugar del Congreso en el golpe del 55. Y después le pidió el arresto de Perón. Y dicen algunos que fue un buen responsable del Senado de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque ayer, en el Parlamento Nacional, Sergio Massa activaba en forma apurada, con el nuevo titular del bloque de diputados del Frente de Todos, distintas reuniones a los efectos de consensuar con la oposición para que le den el respaldo necesario a partir de las 2 de la tarde de hoy, que va a empezar a sesionar el Parlamento, y que ya aprobado en comisión avance en diputados para pasar a senadores, con lo que después les vamos a explicar qué es lo que se consensuó. Pero en un momento determinado, el epicentro pasaba por el titular de la comisión, Carlos Heller, que viene del Partido Comunista, Sergio Massa, con orígenes en la UCD, Alberto Fernández, candidato y legislador de Domingo Felipe Cavallo, la opinión de Gustavo Vélez, candidato a vicejefe de Cavallo, en la elección donde se elige legislador de la Ciudad de Buenos Aires a Fernández. Y entonces uno dice, además de la voluntad de vencer, las identidades. Y cuando piensa que enfrente la presidenta del PRO era una ex montonera, Patricia Bullrich, que el candidato a vicepresidente de Macri fue durante años el senador peronista Pichetto, que Luis Juez es un experto liberal y era el jefe de la Juventud Peronista de La Sota, o que por el otro lado
aparece como uno de los responsables del bloque, quien fuera el hombre de Capital Federal durante mucho tiempo de la Juventud Peronista, que fuera presidente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y que hoy tiene la responsabilidad de conducir el bloque. Todo esto pasa en donde las identidades y los ADNs políticos parecen no tener mucha importancia. Y claro, cuando uno habla de Domingo Felipe Cavallo, no tiene mucho, no lo tienen presente, que batió el récord nacional como ministro de Economía. No en continuidad, porque fue en distintas alternancias. Y después que los peronistas pusieron los votos para que Menem fuera presidente, Domingo Felipe Cavallo estuvo 5 años, 5 meses y 27 días manejando la economía de la Argentina. Después que los radicales pusieron los votos para que Fernando de la Rúa fuera presidente, Domingo Felipe Cavallo estuvo con de la Rúa también 6 meses, 4 días, hasta que explotó el 2001. Pero antes, en la dictadura de Onganía y Levisto, fue interventor del Banco de Córdoba. Y después fue presidente del Banco Central de la República Argentina e hizo que las deudas contraídas por los empresarios argentinos, las deudas privadas, se nacionalizaban y todos los argentinos pagáramos las deudas de las distintas familias, entre ellas la familia Macri. Y pasó de largo, como pasa de largo todo en la Argentina, donde permanentemente le meten la mano en el bolsillo al humilde y los otros se llevan las ganancias. Bueno, este domingo Felipe Cavallo fue candidato a jefe de gobierno de la ciudad, Gustavo Vélez era su segundo, y salió electo el actual presidente de la Nación, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, en esa fórmula. Entonces, las identidades parece que no tienen mucha importancia, pero así nos va en la política. Y ayer en un canal de televisión se veía defender a Cambiemos a juez y defender al Frente de Todos a alguien que viene del radicalismo, que salió ungido diputado por la Ciudad de Buenos Aires, que es el yerno de Moró. Es notable, porque cualquier tranvía los deja bien, a todos en general, y entonces la falta de una continuidad en la idea política hace que todos nosotros vivamos en la superficie una creencia, pero en el fondo si hurgamos, vemos que el ADN los condena a cada uno. Porque cuando pensamos que Amado Boudou fue vicepresidente de Cristina Fernández y que Amado Boudou y Sergio Massa pagaban 5 pesos para escuchar a Álvaro Sogaray en River Plate cuando ambos militaban en la juventud de la UCD, y cuando pensamos que el actual presidente consideró que Domingo Felipe Cavallo era una expresión política para acompañar, nosotros tenemos que evaluar todo eso a la altura de las negociaciones para darnos cuenta de lo difícil que se hace poder averiguar qué piensa cada uno. Y no solamente eso, sino que ya está observándose lo mismo de siempre. El peronismo pone los votos, pero no pone los que conducen. Hace 49 años atrás fue al revés, porque el peronismo había puesto los votos, y discúlpenme la expresión, y las bolas, porque o daban elecciones, porque había voluntad de vencer, pero además había convicción. Sin embargo, igual aparecieron, como decíamos antes, los de otra identidad. Y gracias a los de otra identidad, como el caso de Solano Lima, Perón salvó la vida, porque fue Solano Lima, en el ejercicio de la presidencia, que desvió el avión, porque si bajaban en Ezeiza lo mataban a Perón, y lo mandó a Morón. Y entonces uno tiene una enorme cantidad de discusiones
sobre los roles y los papeles de aquellos que son fieles a una idea y aquellos otros que vienen de otra idea y juegan distintos roles. Claro, es muy difícil juzgar a todos por iguales, pero el ADN influye. Si alguna vez nos sentamos a escuchar al Sogaray, que dijo que el único golpe de Estado justificable en la historia fue el del 55, si cuando Cristina lo puso a Vudú de vicepresidente le gritaban en la residencia de Olivo los chicos de la Cámpora: Vudú, portate bien que sabemos que venís de la UCD. Si aquello de poner a ese vicepresidente y después a un radical era porque creían que poniendo un peronista era riesgoso, es muy complicado, por aquello de que parecería ser que para un compañero no hay nada peor que otro compañero, parecería ser así. Y entonces, cuando esta contradicción viviente que es Carlos Gelle, comunista y banquero, presidía ayer la nerviosa reunión de su comisión, el plenario, dijo: tranquilos, que se modifica lo que ustedes pidieron y que vuelve para que lo puedan aprobar todos. Y allí estaba entonces esa comisión de finanzas presidida por alguien que históricamente, como dirigente del Partido Comunista, estuvo en todos los golpes de Estado en contra del peronismo. Notable, ¿no? Esto que estoy contando, de quién es quién. Ahora, el peronismo sigue poniendo los votos, o por lo menos lo seguía poniendo, porque si esto sigue así, me parece que ya ni los votos van a poder poner. Y Alzogaray tenía una mística en aquellos jóvenes que fueron a pagar 5 pesos por una silla en River, como la tiene hoy este muchachito que aparece sorteando su sueldo de diputado y se vive exactamente lo mismo. Detrás de él las fundaciones que lo financian. Detrás de todo lo que le conté, la Fundación Mediterránea, que puso $1 millón en la campaña de la Sota para que lo hiciera diputado a Domingo Felipe Caballo. Entonces se hace muy difícil no pasar por 22 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Si se pierde la identidad, si todo es lo mismo, si cualquiera se disfraza de cualquier cosa y la sociedad acepta todo, porque entonces la voluntad de vencer de hace 49 años atrás queda en el recuerdo de este periodista y de aquellos que participaron, de muchos que ya no están, de muchos que fueron desaparecidos, de otros que peinando canas lloran en los rincones la tristeza de una vida en prisión o jugando para que la patria fuera justa, libre y soberana, sin imaginar que detrás de ellos, que detrás de cada militante activo se iba a esconder un oportunista. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos, porque a lo mejor en una de esas ocurre el milagro, que aquellos que eran peronistas y hoy están del otro lado, convencen a los de Cambiemos, ya que los que estaban del lado opuesto, con los votos peronistas, hoy son parte del gobierno. Y finalmente, va a salir el acuerdo con más de 200 votos seguramente. Después le voy a decir quiénes son todos los diputados de la provincia de Buenos Aires que no van a aprobar el acuerdo, pero que se van a dividir en 3 opciones. Entre los que se van a abstener, los que se van a levantar y se van a ir o van a estar ausentes a la hora de la votación, y aquellos que van a votar en contra. Son más de 20. Después se los voy a contar, son todos de los distintos sectores, ¿no? Solamente de la provincia de Buenos Aires hay más de 20. Pero la verdad es que a esta altura de la circunstancia, lo que importa es saber quién es quién. Porque parecería ser que no tiene ninguna importancia de dónde se viene, y en todo caso podemos preguntarnos hacia dónde se va.
Y alguno puede decir, sí, pero cuando se fundó el peronismo venían del radicalismo, venían de todas partes, pero se fundó una cosa nueva y apareció una cosa nueva, que tiene 70 años, no pueden estar todo el tiempo viniendo. Y si en todo caso vienen todos los días, bienvenido sea, pero vienen para ser funcionarios, vienen para ser candidatos, vienen para ser ministros, vienen para ser presidentes, vienen para ser vicepresidentes. De forma que es interesante que cada uno de los peronistas se pregunte a sí mismo si ha vigilado aquel momento de hace 49 años atrás. Sí, un día como hoy, a esta hora, muy nerviosos muchos de nosotros, activamos intensamente. Cámpora al gobierno, pero no al poder.